Hola mis queridos, soy Carolina Bamón, estoy aquí con Nicolás. Hola Nico. Caro, hola, vamos a hablar hoy de cartas sanadoras. Este es el podcast del Sancocho del Ser. En esta nueva temporada vamos a llevar las cosas y los temas a otro nivel entre Nico y yo. Estaremos entregándote toda la información para inspirarte, siempre invitándote a la acción para llegar a entendimientos y experiencias evolutivas. Recuerda que este episodio hace parte de algo más grande llamado Exceptional Life Design, en donde encuentras tu camino para vivir la vida que deseas, una vida excepcional. Hola mis queridos, soy Carolina Bamón, estoy aquí con Nicolás. Hola Nico. Caro, hola, vamos a hablar hoy de cartas sanadoras. ¿Cómo así de cartas sanadoras? ¿Qué es eso? Empecemos haciendo como ese marco de referencia. Listo. Dentro del contexto que estamos haciendo, que es el rompecabezas de vida excepcional, que es lo que estamos dando como toda la información, hay un espacio en nuestra escuela de vida que es maravilloso. En la vida excepcional es un espacio maravilloso, que es donde las personas se entregan a través de la escritura a un ejercicio reflexivo de introspección con el alma, donde hacemos cartas sanadoras, hacemos una cosa que se llama la reseña emocional, hacemos una cosa que se llama la carta de reclamo, la carta de cierre, la carta de perdón. Hay muchas cartas, entonces lo que vamos a hacer a través de este episodio es pasar por cada una de ellas, encontrar el sentido, la profundidad y bueno, armar esta pieza del rompecabezas de vida excepcional. Yo creo que para muchas personas escribir es una herramienta bien interesante y mucha gente lo utiliza, ¿no? Pues yo creo que en muchos espacios se conecta la gente como con el diario, ¿no? Las niñas cuando son chiquitas, en mi época eran las niñas, no sé si los niños lo hacen también, pues escribíamos en el diario y escribíamos las cosas que eran importantes, lo que había pasado en el día, o escribíamos de lo que sentíamos, de quién nos gustaba, de los novios, de las peleas que teníamos con los amigos. Y creo que ese momento, además, el diario, y esto es lo que quiero como compartir en este momento, es que ese diario se hace, es algo íntimo, ¿no? Entonces uno pelea con los papás y se lo leen, o con los hermanos y se lo leen, y precisamente como de esa posición íntima, esa posición en donde tú estás contigo mismo de manera transparente en ese diario, es como la herramienta que utilizamos nosotros en Vida Excepcional para trabajar todos estos momentos de la vida en donde hay que organizar las emociones y hay que también darle luz a las ideas. Entonces, pues es una herramienta muy útil y además es bonita. Es ¿cómo se dice eso? Es como un abrazo para el alma cuando Mm. uno hace este tipo de ejercicios. Bueno, empecemos desde, o sea, ya vamos construyendo el primer punto de poder, porque ahí tú estás hablando de algo fundamental que es la escritura como un ejercicio íntimo mío conmigo. Sí. ¿Listo? Entonces, comencemos desde lo básico. ¿Para qué escribimos? Escribimos, bueno, uno de los propósitos fundamentales desde la psicología es para organizar las ideas y saber cómo piensas. Sí. ¿Listo? Entonces, cuando tú estás en el colegio y empiezas a tomar apuntes, ¿sí? Que sacas tu cuaderno, el ferrocarril y empiezas a aprender. Sí, tal cual. Es como, bueno, esto es importante, pero ¿para qué? O sea, a un niño de 6 años no le explican para qué está empezando a hacer eso, Ujú. ¿cierto? Y pues, no sé, yo echando como memoria, no hubo un momento en el que a mí me dijeran esto es importante para, sino tiene que escribir y punto. Sí. Entonces creo que empezar desde el sentido de escribimos para organizar nuestras ideas, Ujú. ¿sí? Para saber cómo pensamos y también aprender a pensar es lo básico. ¿Listo? Ok. Ahora llega este regalo de la intimidad del que tú estás hablando, que ya es como un superlativo de organizar las ideas, saber cómo pienso, y es
es como esta relación recíproca e íntima que yo tengo con el escribir, o sea, y conocerme. ¿Listo? Ajá. Entonces aquí el ejercicio de la escritura me lleva como a la idea de, o sea, como que ese es un momento de autoconocimiento profundo, Ujú, ¿cierto? O sí. sea, ¿cómo sería ese punto de poder, Coquis? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo siempre cuando trabajo este tipo de ejercicios con las personas en los procesos de acompañamiento que hago, para introducirlos a este ejercicio les explico algo que creo que tiene que ver con esto que estás mencionando. Y es que cuando uno escribe, genera distancia de sí mismo, ¿sí? Entonces, Ah, claro, porque sí. cuando tú haces un ejercicio reflexivo y solamente lo haces echando globos, pensando, no puedes repasar sobre lo Sí, pensado. estás ensimismado. Exacto, estás ensimismado, eso sería. Cuando quieres volver a esa idea, va a tener una nueva, como se construye en un nuevo presente, va a tener una nueva impronta, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo escribo la idea en el instante, en ese momento, voy, hago mil cosas, tengo otro momento de la vida y regreso al escrito. Entonces eso me da una distancia para entender lo que quería expresar en ese escrito en ese momento. Listo. Entonces esa distancia me da a mí la oportunidad de observarme, Claro. de poner ciertos parámetros, de entender qué está pasando conmigo, en qué rangos me estoy moviendo, qué estoy sintiendo en ese instante. Entonces sería algo así. Dijiste distancia, Ujú. ¿sí? O sea, cuando yo escribo, genero distancia, perspectiva y entendimiento con mis pensamientos. Algo así. O sea, como que, Sí, algo así. espérate, entonces sería algo así como distancia, ¿sí? Después dijiste, listo, uno se distancia y ve lo que está pensando. Sí. Ve lo que hay adentro. No Lo, solamente los pensamientos, sino también las emociones. lo que pasa es que mira, ¿para qué es la distancia? Para que tú vuelvas sobre lo que pones ahí, ¿sí? Cuando tú vuelves sobre lo que pones ahí, entonces puedes observarlo y puedes determinar si eso, digamos que objetivamente, mucho más objetivamente, si lo que está allí escrito tiene una perspectiva apropiada o no, ¿sí? Te puedes observar a ti mismo en un momento que viviste en el pasado a partir de los escritos. O sea que sí da perspectiva y entendimiento. Sí, sí, sí. Ok, entonces, vea, póngale cuidado. Lo que yo veo también ahí es que también es llevar una cuenta de las cosas. El accountability del que siempre hemos hablado en Vida Excepcional. Que no tiene traducción del inglés al español. Es como cuando tú ves tu diario y revisas lo que de manera negativa ve la gente con Facebook. ¿Sí has visto que la gente ve Los como los recuerdos. recuerdos? Dios mío, ¿yo quién era en el 2010? ¿Quién era en el Ujú. 2008? Todas esas cosas que escribíamos y nos lo recuerda el Facebook. Es Sí. como, uy, sí, como esa confrontación con esto lo hiciste tú. Ujú. ¿Sí? Entonces sí es, o sea, el superlativo de eso es llevar cuenta de las cosas. O Sí. sea, cuando yo llevo cuenta de las cosas, tengo todo más organizado, y tengo más como el conocimiento de la narrativa de mi vida. Sí. ¿Sí o no? Yo también considero que, bueno, pero es que este ya es otro tema, la accountability, ya nos movimos ahí. Creo que la accountability es necesario para... A mí me gusta explicar esto con la metáfora de las matrioscas. Las matrioscas son unas muñequitas rusas muy famosas Ok, que sí. son que parten de una pequeñita y está incluida en una más grande, está Claro. incluida en una más grande, en una más grande, en una más grande, pero al final es la misma muñequita, Mm, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos en nuestro proceso de crecimiento personal, no es que dejemos de ser nosotros, sino que nos construimos como una versión mejorada. Pero a mí no me gusta la palabra mejor, porque cuando hablamos de ser mejor se construye inconscientemente un peor,
Sí, ¿sí? claro, como el término de superación personal que yo Sí, detesto. el cua- Supérate a ti mismo. sí, exactamente. O sea, si tú te superas a ti mismo, significa pues que tienes que aniquilar al otro, ¿no? Y, Mm, o sea, al final te aniquilas a ti mismo, no se trata de eso. mm, La idea de las matrioscas o la metáfora de las matrioscas nos sirve para entender que lo que nosotros hacemos es crecer. Seguimos siendo los mismos, pero crecemos. Por lo tanto, el que éramos antes, el que éramos en el pasado, está contenido en nuestra grandeza, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo lo conecto con el accountability? Porque en la medida en la que yo llevo cuenta de las cosas, o sea, en la medida en la que yo llevo cuenta de mí mismo, puedo darme la bienvenida en ese entendimiento de que yo antes fui pequeño y lo puedo acoger y lo puedo entender y entender también que desde esa posición en la que antes era pequeño, lo pongo entre comillas, me trajo a donde estoy hoy. Si no hubiera pasado por ese tamaño, no hubiera podido romper ese límite y llegar al tamaño grande en el que me encuentro hoy. Entonces, tal cual. el ejercicio de accountability me permite darme cuenta de ese crecimiento que he venido teniendo, ¿sí? Lo que pasa es que, y aquí retomo el tema del Facebook, como lo mencionas tú, no, como no estamos acostumbrados a darnos la bienvenida, a acogernos en lo que somos, a perdonarnos, a soltar los errores del pasado, nos aproximamos a esos momentos como si fueran errores que queremos aniquilar, borrar. Entonces no me veo en el 2010 y allá cuando estaba en el 2010 entonces pesaba 15 kilos menos. Y lo que estás haciendo es invalidar lo que eres en este momento, traer con añoranza lo que eras en el pasado, pero no te Claro, das cuenta de cómo tu cuerpo te ha permitido llegar a tantos lugares durante estos 15 años. tal cual. O el ejemplo de, uy, en el 2010 estaba con ese. Sí, Sí, es exacto. como, Yo qué estaba pensando. exacto, o sea, es como, es como el pensamiento infantil del villano. O sea, hay un Ujú, villano en tu vida. ujú. El villano, esto es algo muy común, lo he visto mucho en redes sociales, es busquemos el villano. O sea, en términos de la polaridad política, ideológica, el ex, ¿sí? Entonces, o sea, hay cosas que son muy agresivas que yo veo en redes sociales que no me explico de dónde vienen. Una persona consciente no lo haría. Es como, por ejemplo, eh, el, sale una persona diciendo, uy, mire, esta era la mamá o el papá de mi hijo, ¿sí? Y dicen como, uy, no, ese es un gran error que he tenido en mi vida. Y pues, bueno, tienes un hijo con esa persona, o sea, ¿cómo Sí, no exacto. vas a construir una? Yo sé que no están juntos, la mayoría de las veces lo que pasa es que no terminan juntos, Ujú. pues por lo menos véalo, sí, como lo que tú dices, o sea, apropiándose de eso está bien, o sea, no, Sí, no está bien, es como, fue lo que fue lo que fuiste, sucedió y fue lo que ya. fuiste y ya. Exactamente. Entonces, ¿por qué verlo como si fuera, no tienes que inventarte un villano? No, sí. Entiendo ese tema, ese principio que hablas del tema del cuerpo. Es que fíjate que tiene que ver con el crecimiento porque cuando tú interactúas con un niño, por ejemplo, de 3 o 4 años que todavía no sabe sumar o restar o escribir, ¿no? Tú no te aproximas desde el juicio, no te aproximas desde la crítica para decirle eres poco inteligente, eres tonto, eres estúpido. No, porque tú comprendes que está llevando en ese momento eso no corresponde. Sí, claro. ¿Sí? Él necesita otro tipo de cosas, tiene que aprender, no sé, bueno, yo no sé de niños realmente, pero no sé, los colores o otro tipo de cosas, o palabras, ¿verdad? Ese es el proceso natural de aprendizaje en su momento de vida. Cuando tiene 15 años es diferente, 15 años ya tiene que saber trigonometría y estar entrando en cálculo. Mm, Cuando está en la universidad, si estudia ingeniería, ya tiene que estar viendo física de fluidos. mm. Entonces, a un niño de 4 años no le puedes pedir física de fluidos. Y lo que hacemos nosotros en ese ejercicio de no comprender lo que implica la contabilidad en nuestra vida es que nos juzgamos a nosotros mismos cuando teníamos 4 años como si ya estuviéramos en la universidad viendo ecuaciones diferenciales. De acuerdo. ¿Sí? Entonces nos volteamos a mirarnos
nosotros y decimos, pues qué tonto que era yo a los 4 años porque no sabía ecuaciones diferenciales. Sí. Así, es tan absurda esa aproximación como este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, es lo mismo que decir, yo en el 2010, qué error tan grave que me metí con este tipo. Pues era lo que necesitabas en ese momento para generar los aprendizajes que te han traído el día de hoy. Eso cocina un punto de poder. Cuando escribes sobre tu pasado, o sea, con este ejercicio, cuando escribes sobre tu pasado, cuando lo haces así, como lo hemos explicado, o sea, a partir del diario, como que no te concibes como un error. ¿Cómo sería ese punto de poder? Como que Sería no te hacerlo con concibes. amor, Sí, o sea, exacto. amorosamente. Sí, es una aproximación sin juicio, sin crítica y desde el amor y la aceptación. Exacto. Porque si no, no se puede. Cuando escribes, Sobre ti mismo. Hazlo desde el amor y la aceptación. Eso. perfecto. Más que aceptación sería como la comprensión. Pongámoslo aquí a la... De acuerdo. Ok. También se cocina otro punto de poder, y es que cuando... Espérate, todavía no lo escribas, vamos a construir. O sea, como la costumbre, el hábito de escribir sobre tu vida te permite ver que no hay villanos en la misma. Lo haces desde el entendimiento, o sea, es como este trauma que me pasó a mí por este desgraciado que me hizo este daño, pero no, eso sería un salto, o sea, como llegar hasta allá. Por ejemplo, eso lo logro con mis ejercicios de la carta del perdón. Cuando hacemos el Sin ejercicio de los embargo, papás, es como sí, el papá ausente que no estuvo, que golpeó, que hizo, pues listo, perfecto. Cuando ves el dictado, entonces dices, no, pues antes, mire con todo lo que vivió. exactamente. No es justificándolo, sino que, o sea, pero ya no es el villano, ¿sí me entiendes? Ya no es este monstruo gigantesco que te hace daño. Eso ya lo podemos empezar a poner, ¿no? ¿Cómo lo pondrías? Es que yo creo que eso está conectado, es por eso creo que tendríamos que elaborarlo más con este tercero. Porque el tercer punto de poder es la escritura genera distancia, perspectiva y entendimiento. Y tiene que ver con eso. Sí, o sea, cuando yo escribo, creo que lo que hay que involucrar aquí, que sería parte de un nuevo punto de poder, es que la escritura terapéutica es necesario que sea dirigida, ¿sí? Porque cuando tú te sientas a escribir de tus papás sin el direccionamiento específico, Uy, claro, es se puede terrible. volver una... ¿Sí? O sea, las instrucciones que nosotros damos cuando hacemos el dictado de los padres, que ya les vamos a contar un poquito más de qué se trata, son unas instrucciones muy específicas. La Es persona verdad. tiene que escribir la carta en primera persona, la persona tiene que invitarse a ir a un punto en su imaginación seguro, en donde esté en paz, esté tranquilo, ¿sí? Cuando una persona no tiene esas instrucciones, digamos que no puede hacer el proceso completo de eliminar el villano. De hecho, podría llegar a ser incluso contraproducente porque podría entrar... No, estamos hablando de un caso específico que es la carta de la infancia de los padres, pero Sí. podría entrar en una carta de enojo. Y eso sería peor porque yo me enojo es con el villano. Entonces convertiría muchísimo No, más a pero mis de hecho, padres en mira, villanos. algo que pasa mucho es pues las indirectas en redes sociales. Eso es escritura. Sí. Si no estuviste cuando no sé qué, no esperes que no sé qué. Entonces sí, ahí aparece, son escrituras como violentas, pero al mismo tiempo infantiles, al mismo tiempo graciosas, pero no son nada terapéuticas, son como... Bueno, pero entonces esto yo lo pondría como desde otra perspectiva y sería como elaborar otro punto de poder, y es que las personas escriben lo que tienen adentro, ¿sí? O sea, la escritura es un reflejo de sí mismo, eso sí es. Eso sí, pongo. Exacto. Entonces, espérense que tengo que escribir y no puedo escribir y hablar al mismo Tranquila, tiempo. tranquila, no te preocupes. La escritura La escritura es un reflejo. es un reflejo de mí mismo. Sí, exacto. Entonces, por esto que estás mencionando con respecto a las redes sociales, a mí me gusta mucho porque
De hecho, incluso en programación neurolingüística, ¿recuerdas cuando hacíamos las certificaciones de Master Practitioner en PNL? Enseñábamos una técnica muy concreta que es observar la estructura del pensamiento a partir del escrito. ¿Sí? Ah, sí, claro. Entonces, sí, el metaprograma. Los metaprogramas, pues entonces la aproximación desde lo escrito. Cuando las personas escriben, están entregando la estructura del pensamiento que llevan en ellos y la estructura de pensamiento que son los mecanismos de pensamiento, cómo la gente se acostumbra a pensar. Y al escribirlos en la carta, refleja precisamente ese estilo de pensamiento. Entonces, esto que tú estás mencionando de las redes sociales, porque cuando las personas escriben, a los escritores tienen cierto estilo de escritura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Como los géneros de escritura también, los escritores se conectan con cierto género de escritura. Claro. ¿Listo? Entonces eso hace que la persona en sí se conecte con ese mecanismo de pensamiento y lo refleje en esa estructura de escritura. Entonces, cuando nosotros escribimos, estamos poniéndonos sobre una hoja y por eso se llama el reflejo. Y mira que esto conecta con lo que hablábamos del generar la distancia, ¿no? Cuando yo escribo, pongo ahí la estructura del pensamiento y luego vuelvo sobre lo escrito, me veo a mí mismo en esa estructura, ¿sí? Ahí es donde es valiosa la distancia. Me doy cuenta y digo, ¿yo por qué estuve escribiendo esto? Uy, Dios, estaba muy mal, o estoy muy mal en esta situación. O al contrario, uy, qué bueno que me di cuenta de eso. Mira, esto me parece muy importante porque también crea un punto de poder. Mis escritos son un reflejo de mí mismo, ¿cierto? Sí. O sea, es un reflejo de mí mismo. Eso se conecta con cuando escribo sobre mí mismo. Sí. Me estoy adentrando a mí. Estoy adentrando mis cosas, mi alma, Sí. ¿Sí? Que es todo lo que estábamos hablando desde el principio, el tema de la perspectiva y el entendimiento. O sea, cuando tú escribes sobre ti, organizas qué es lo que está pasando con tu vida. ¿No? A mí eso, por ejemplo, me funciona bastante cuando yo escribo sobre mí. Acá, por ejemplo, en este mismo cuaderno donde estamos haciendo los puntos de poder que ustedes no están viendo, pero Coquis y yo sí. Yo ahí tengo mis metas. Sí, del 31 de diciembre. Y ahí, o sea, cuando voy y reviso y digo, uy, esto me falta, o sea, como es un reflejo de mí. Exactamente. Pero me organiza también, me dice, oiga, ¿en qué tengo que trabajar ahora? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, eso nos conecta con una de las creencias que también hemos nosotros compilado en Vida Excepcional, nuestra escuela de vida, que es, no sé por qué ahora hablo de Vida Excepcional con la escuela de vida. Bueno, de Vida Excepcional. Específicamente es el tema de un sueño que escribes se convierte en una meta. Sí, exactamente. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, como nosotros desde el ejercicio de crear el mapa de los sueños, de hacer el ejercicio de proyectarte a los 75 años, de hacer el ejercicio del principio teleológico convergente, sí. de se me pierden otras piezas del rompecabezas que son fundamentales, son maravillosas, más adelante van a conocerlas. Es claro, o sea, ahí como que si no la vida es a la deriva, pero gracias a eso como que tú revisas, oiga, esto fue una decisión que yo puse acá, ¿sí? Entonces aquí lo escribí. A mí me gustaría que tú me ayudaras a desarrollar esta idea que está conectada con eso, y es, al final hubo un salto evolutivo en el desarrollo de los humanos como especie al pasar de la palabra a la escritura. Sí, por supuesto. Sí, entonces es una cosa muy importante el escribir, nos hace saltar evolutivamente cuando hablamos de nuestra propia experiencia. No, me estás abriendo una puerta gigantesca. Por eso te dije, por eso dije, tú tienes que ayudarme con esta idea que tengo. Gigantesca, es una puerta gigantesca. Bueno,
empecemos, pongámonos místicos. ¿Tú sabes Bueno. cuál es el libro más peregrino de la historia? ¿La Biblia? Es uno La de la Biblia, Biblia. no sé. Es uno de la Biblia. ¿Uno? Uno de la Biblia. Mm, no sé, voy a decir dos. ¿Cuál? ¿Los evangelios o el apocalipsis? De hecho, el mismo autor. Juan escribió el Apocalipsis y Juan escribió el libro de Juan. Ah, bueno, no está tan mal. El libro de Juan es más peregrino que cualquier otro de la Biblia. O sea, es el libro que más, como que se esparció en todo el mundo. Más viral, Más diríamos viral. en este momento. Exacto. Más viral que el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento está incluido en el Corán y el bueno, se me olvidó el libro ahorita el nombre del libro de judío. El libro de Juan empieza con una cosa súper mística. Y es, al principio era Dios y Dios era la palabra. Y Dios estaba con la palabra y la palabra era Dios. Lo dice 4 veces. ¿Sí? Es un libro súper místico. Entonces, claro, si tú te pones conspiranoico, lo que vas a pensar es, uy, marica, ese Juan lo que hacía, lo que quiso decir es, con el libro, o sea, póngale cuidado porque estos son palabras escritas y esto es lo que hay que hacer caso. Pero, si te pones místico y espiritual, o sea, no escéptico y conspiranoico, vas a entender que sí hubo un momento de catapulta, ¿sí? Que tuvimos nosotros los seres humanos gracias a la palabra. ¿Sí? Antes lo que teníamos eran pues dibujos que máximo terminaban siendo símbolos. ¿Listo? Entonces tengo un dibujo que es una vaca o la luna o el sol. Ese símbolo representa algo dogmático. Y puede que yo lo haya verbalizado así como lo entienden los loros o los perros cuando tú les dices una palabra. Sí. ¿Sí? Que lo haya de manera fonética, lo haya incluido. Pero sí hay un momento coyuntural en la historia que es más o menos hace 13.000 años, cuando los jeroglíficos dejan de serlo y empieza a haber la incorporación de la palabra. Sí. Exacto. Los fenicios, no sé, algunos por allá en la medialuna mesopotámica fueron los que comenzaron con ese tema del alfabeto. Entonces, cuando nos trasladamos del jeroglífico al alfabeto y empezamos a construir palabras y empezamos a nombrar las cosas, que de hecho en el mismo libro Génesis, uno de los momentos más importantes que representa ahí la creación es el nombramiento de las cosas. O sea, tú tienes esta creación que yo te acabo de dar y tú vas a ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Tú, humano, ¿sí? Sí. Entonces ahí pues el humano, que en este caso es Adán, le empieza a poner el nombre a las cosas. ¿Listo? Todo esto es muy simbólico. Y si hay una catapulta gigante, de hecho se divide la historia en dos. Sí, claro. Después de la escritura y antes de la escritura. Después de la escritura se habla de la historia. Antes de la escritura se habla de la prehistoria. Sí, claro. ¿Sí? Y hay otras teorías conspiranoicas que hablan de que la palabra, o sea, ya lo llevan a otro nivel. Mucha gente cree en esto, de hecho, hasta Elton, mi papá, cree que la palabra es un regalo alienígena, como de ángeles, de Dios, que dice, o sea, la palabra no puede ser algo natural. Es un regalo que te estamos dando para que tú construyas a través de esto. Entonces, existe la teoría de que en la misma época de las pirámides o lo que sea, llegó alguien del cielo con vea, esta es la palabra. Pues mira que esto que estás diciendo, estoy mirándolo yo acá ahora que estoy revisando en internet de cuál es el origen del alfabeto. Sí. Y precisamente surge el primer alfabeto surge de los egipcios, hablando de pirámides. Entonces, luego de los jeroglíficos y egipcios, surgen estas representaciones que se convierten luego en las letras, y a partir de allí se genera el alfabeto egipcio. El alfabeto fenicio se llama. Sí. Entonces sí estaba bien, eran los fenicios. Exactamente.
Entonces, es esto, volvamos volvamos a lo real, a lo cotidiano, a lo actual, a lo personal, más allá, tiene es que lo ver que con quiero vida decir. excepcional. Exacto, es que los pensamientos que también están diseñados en alguna medida en palabras, Ujú. ¿sí? Si yo tengo un diálogo interno rudo conmigo mismo, ¿sí? Si yo tengo un diálogo interno rudo conmigo misma y me digo, ay, qué tonta que soy, no le pongo tanta fuerza a cuando lo escribo. Cuando tú te sientas y escribes tu diálogo interno y dices, qué tonta que soy, esa distancia genera una posición de madurez que te permite decir, uy, esto es muy fuerte. Decirme yo a mí misma, qué tonta que soy, es muy fuerte. De acuerdo. ¿Sí? Cuando lo digo en el diálogo interno, como que lo dejo pasar, como que no le presto tanta atención. Mientras que cuando lo escribo me estoy dando cuenta del direccionamiento que le estoy dando a mi pensamiento y me puedo dar la oportunidad de observar que es demasiado fuerte. Sí, claro. Y suceda para el otro lado. ¿Sí? De O sea, acuerdo. cuando yo me digo a mí misma qué inteligente que soy, es muy diferente que cuando lo escribo. Claro. Por eso estas cartas sanadoras son tan efectivas y te generan tanto impacto y tan buen impacto en las personas, porque esa palabra escrita y esa distancia que te da al leerlas te da también una perspectiva de fuerza diferente y mucho más Sí. amplia. Ahorita me dio risa que estabas diciendo eso y lo primero que se me vino a la cabeza fueron los dichos. Ok, Como que sí. lo escrito está. Y las palabras se las lleva el viento. En resumen. Pero mira que yo hablo mucho en dichos, yo creo que eso se lo heredé a mi abuelo y a mi abuela y de hecho lo traigo a colación todo el tiempo en mis clases y en mis cursos y en mis sesiones, porque esos dichos, esas frases, pues tienen un montón de sabiduría. Claro. Y además son Ancestral de los unas dichos. herramientas metafóricas fantásticas para trabajar con la gente. Hay que cuestionarlos, ¿no? No hay que mantenerlos como una verdad absoluta. No, porque sí. Todo hay que cuestionar. Exacto. Realmente. Entonces, mira, Coquis, ahí cuando por ejemplo tú hablabas de esto, lo que está escrito, cómo eso va construyendo nuestra realidad de manera individual y personal, creo que es lo que más nos atañe en esta pieza de rompecabezas. Cómo lo que escribimos, ya sea un diario, ya sea una bitácora de emociones, ya sea una carta de reclamo, ya sea una carta de perdón, ya sea un libro, lo que sea, habla de nosotros y cómo lo tenemos que escribir. Entonces, ahí se cocina un punto de poder. ¿Cuál sería? Espere, eso tiene que ver con el cómo escribes, ¿sí? Cómo escribes, que está conectado, por ejemplo, con el cómo escriben los alemanes. Tú sabes, esto es un dato curioso también. No es tan bíblico y místico, pero sí es más práctico. Dos datos curiosos. Las sociedades más organizadas, pues de las más organizadas, Japón y Alemania, Sí. tienen una estructura gramatical que es muy, o sea, como muy organizada en términos de los prefijos, sufijos Sí. y de la etimología de las palabras. Yo lo pondría con esta expresión, es de mayor complejidad. Exacto. Cuando tú ves, por ejemplo, un idioma francés, no, romance, sí, latino, pues hay muchas cosas que tienen que ver con historia, con así se dice y punto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se dice así? No, pues porque así lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Igual que pasa con el inglés, mientras que con el alemán y el japonés todo tiene su orden y todo tiene su estructura y es una estructura compleja y larga. Ajá. La palabra más larga de todos los idiomas es alemana, Sí. que no sé cuánto tiene. Alemana o sueca, no, creo que es alemana. Ajá. Ese es un dato curioso. Y cuando tú ves la cultura de los alemanes, Sí. busca palabra más larga de los alemanes. Y cuando tú ves la cultura de los alemanes y de los japoneses, es supremamente organizada. O sea, ellos tienen todo organizado en la vida. ¿Sí? Todo organizado. Otro dato curioso.
que tiene que ver con cómo escribes y la estructura del lenguaje. Una gran diferencia que hay entre el inglés y el español, en términos de cómo se maneja el lenguaje. El lenguaje no, el tiempo. Sí, sí, claro. El tiempo, por ejemplo, para los de habla inglesa, el tiempo es corto o largo. ¿Sí? Entonces tú nunca Sí. dices, ¿cuánto tiempo se demora eso? No, corto. No. ¿Tú qué dices? Poquito. Sí, Poco tiempo. sí. No, ¿cuánto tiempo se demoró esa película? Uy, no, mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, eso hace, Poco o mucho. poco o mucho, ellos dicen corto o largo. Sí. ¿Sí? Y eso, desde la estructura gramatical, nos hace más impuntuales a los que hablamos español. Claro, sí, pero no solo eso, sino vamos a la estructura del pensamiento. O sea, mucho y poco tiene que ver con cantidad de algo, ¿no? Mm, Corto o largo tiene que ver con distancia, sí, ¿ves? Tal Entonces, cual. la estructura del pensamiento es distinta. tal cual. Y como la estructura de pensamiento es distinta, es que me encantan estos temas porque nos llevan a lo práctico, al entendimiento de lo que nos sucede todos los días en la vida. O sea, a partir de la estructura de pensamiento nosotros nos comportamos. Tal cual. Y una de las maneras de moldear la estructura del pensamiento es el lenguaje. Mm, Por eso es que aprender a hablar otros idiomas es algo tan valioso y abre la mente. No solamente te da más oportunidades laborales y te ayuda a conseguir otro nuevo trabajo y te ayuda a conseguir más plata, no, sino que si tú aprendes otros idiomas, sí, te exacto. vuelves más inteligente porque la estructura de tu pensamiento se vuelve mucho más flexible y aprendes a Sí. pensar de maneras diferentes. De acuerdo. Tal cual. Y ya. Excelente. Entonces, Pues aquí tengo para decirte que encontré las 8 palabras más largas del mundo. ok. La palabra más larga del mundo está, que además está en el libro de los récords Guinness, Es que, pertenece al idioma maorí y significa no. la cumbre de la colina donde tamatea el hombre con las rodillas grandes, conocido como el devorador de tierra, bajó y subió y engulló las montañas mientras le tocaba la flauta a su amada. es Eso una significa. historia. Exacto. O sea, es Y la palabra más larga del mundo. no es una sé, historia. por supuesto no sé maorí, pero es la siguiente palabra. Taumatauacatanghianga coahuahuatantamatero turipu kakapiki maunga orunukuku por uanuakitanatau. A ver si alguien sabe Cualquiera que nos maorí, esté escuchando que me que lo sepa diga, maorí, por que me favor, diga si está bien que pronunciada. haga el feedback. Bueno, maorí, la segunda es turca, 70 letras, la Ush. tercera es galés, Ok, galés, no sé cómo se dice, de la palabra, del galés, pues. La cuarta es del holandés, tengo amigos holandeses y sé cómo sonaría También muy eso. organizados. De Polonia también. Ah, bueno, sí, Polonia. los polacos también tienen una estructura muy... Islandés, es que fíjate entonces, muy conectado con esa parte. Húngaro. Mm. Y listo, ya. Esto es lo Wow. que encontré. La No, fuente, entonces no es alemana. Yo pensé que era la palabra más larga era alemana. fíjate, esto lo encontré en internet en una página que se llama Business School. Ok. Vamos a ver qué tal. No tiene A garantía. dormir. No tiene garantía esa información. Ok. Es de Google. Listo. No, aquí ya no sabemos. A dormir Yo acá estoy hablando de es mi una perro, perdón. instrucción para aquí, ¿no? Sí, no. Que está aquí. Es que está un poco cansón. Listo. Disculpa. Bueno, los invito a todos ustedes a que vayan a ver nuestros videos de la semana para que encuentren las estructuras de las cartas sanadoras. Miren, tenemos cartas sanadoras para limpiar Ay, no hablemos nuestra de eso, vida sí. emocional, que es una herramienta maravillosa que trabajamos nosotros en Vida Excepcional, que se llama la reseña emocional. Es como hacer nuestra historia, pero desde desde la perspectiva de las emociones. Es un trabajo extraordinario porque ahí nos damos cuenta. Eso ya lo tenemos. Eso Sí. no necesitamos escudriñarlo. ¿O Sí, no, eso Eso ya ya está. tenemos el ABC. De acuerdo. Perfecto. Tenemos la construcción de la historia del héroe, que yo utilizo mucho también con mis estudiantes de storytelling.
Pues porque la historia del héroe hace parte de aprender a contarnos la historia a nosotros mismos. Está conectado con lo que hablábamos en la semana pasada, de nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos contamos nuestra propia historia? Tenemos la carta del perdón, que es una carta extremadamente sanadora, como cuando tenemos que soltar algo de nuestro pasado que no hemos podido configurar. Tenemos también las cartas de cierre, cartas de despedida, que funcionan en los momentos de duelo, no solamente cuando perdemos a una persona, sino cuando perdemos o salimos de una relación, cuando salimos de un trabajo, cuando hacemos un cambio. Esas cartas de despedida son súper terapéuticas, sanadoras. La carta de la infancia de los padres, que es para mí, esto es como la joya de la corona. Muy Eso bonita, hace que la es gente verdad. cambie su vida de una manera increíble. O sea, si se dan la oportunidad, 180 grados. Las cartas de reclamo, que es donde aprendemos a gestionar nuestro enojo y nuestras inconformidades. Y el entendimiento de nuestro pasado a partir de las historias personales, desde las reflexiones, es como el diario personal. También tenemos el ejercicio de la gratitud, que es como escribir Sí. todos los días Ay, oye, si no sabía para el que tema agradecemos. o sea, el diario de la gratitud, es verdad. Ajá. Nombra hoy 5 cosas por las cuales estás agradecido. Exactamente. Que ahí también, eso también la trabajamos mucho. Listo, Nico. ¿Qué otro punto de poder nos quedaría por ahí volando? ¿Qué opinas? Tenemos Hagamos estos. una revisión. Listo. La escritura es un ejercicio individual íntimo. Y escribimos para observarnos a nosotros mismos, entendernos, descubrirnos. La escritura genera distancia, perspectiva y entendimiento. El accountability nos permite llevar cuenta de las cosas y de nosotros mismos. Cuando escribes sobre ti mismo, hazlo desde el amor y la aceptación y sobre todo la comprensión. Mis escritos son un reflejo de mí mismo. Cuando escribo sobre mí mismo, me adentro en mi alma y en mis experiencias. La escritura me organiza y me ayuda a concretar. Un sueño que escribes se convierte en una meta. Y la escritura te permite evolucionar. Aquí falta el último del que hablamos, del cómo escribimos. Tenemos que darle forma. ¿Sabes qué? Yo creo que pondría lo que hablamos ahorita de... O sea, como que, mejor dicho, todos son herramientas en la vida. Sí. Y lo que estábamos hablando ahorita de lo místico es que la escritura se nos entregó o lo creamos como una herramienta, como la herramienta última, la mejor herramienta de todas. ¿Sí? Eso es algo que yo sí creo, que lo que está escrito está. Que es como, sí, o sea, la capacidad que tenemos de no sé, hacer una casa con un martillo, listo, con un destornillador, con, no sé, o sea, nada se le compara a la herramienta de la escritura, que va precisamente con muchos de los dichos de es mucho más poderosa la pluma que una espada. Ajá. Sí, eso es una cosa que nosotros también compilamos en Vida Excepcional. Listo. No es comparable a la herramienta de la escritura. Eso. Listo. No es comparable a la herramienta de la escritura. Bueno, listo, Nico. ¿Qué más queremos decirles a las personas que están escuchando esta pieza de nuestro rompecabezas? No, creo que con eso tenemos. Listo. Entonces, nuevamente los invito a que vayan y conecten en nuestro canal de YouTube. Recuerden el canal del Sancocho del Ser, así nos pueden encontrar. Estamos poniendo videos que complementan la información que estamos sacando ahora en nuestro podcast. No solamente es la información del podcast, sino también videos complementarios, y muy pronto en redes sociales vamos a dejarles otros regalitos como mapas mentales y herramientas para que trabajen en sus casas. Los seguiremos acompañando en el camino de entendimiento y experiencias evolutivas.
Gracias por conectarse con el Sancocho del Ser. Entren a nuestra página web www.vidaexcepcional.com para hacer nuestros cursos, la masterclass, para agendar sesiones con Nicolás y conmigo. Recuerden que les está hablando Carolina Bahamón y les deseo una vida plena y excepcional. Los dejo con mi frase de amor por todo y por todos.